Tengan muy buenos días. Me gusta cuando el maestro de ceremonia dice unas breves palabras. Ya desde el principio lo amenazan a uno y tiene que ser muy breve. Bueno, comenzamos con los extranjeros. Quiero agradecer y dar la bienvenida al doctor Molina por estar con nosotros. Sé que tuvo que hacer arreglos en su agenda para poder estar esta mañana con nosotros, y desde ya gracias en nombre de la Facultad de la Universidad Evangélica. Luego con los de casa, ¿verdad? El ingeniero Feusier, me sale más fácil si lo he pronunciado mal, disculpas. El doctor Castellón, ahí sí ya vamos entrando en lo nuestro, ¿verdad? Ellos son de casa, ya es menos complicado. Quiero también agradecer al hermano Julio Barahona, que va a ser uno de los ponentes en esta mañana. Dar la bienvenida a cada uno de los docentes de la carrera de psicología que están con nosotros también en esta mañana, y sobre todo a ustedes, los estudiantes, que son lo más importante. ¿A qué se debe de acostumbrar la academia para luego acostumbrar al resto del país? Acabamos de ver un ejemplo no muy agradable de intolerancia, de no aceptar, de no tratar de discutir ideas con ideas. Hoy vamos a tocar un tema muy espinoso, un tema que tiene que ver con que en algunas posturas son tan antagónicas que han llegado a decir, miren, no, definitivamente eso de la creación, eso es un mito, una leyenda que se inventaron. Y por el otro lado, a extremos, allá en el pasado, que si alguien se atrevía a cuestionar la creación, pues simplemente lo freían en una hoguera. Entonces, esos son los extremos. Y la academia debe de acostumbrarse, quizás no sea la palabra más adecuada, sino que debe de tener una mente abierta para escuchar. Cada uno de nosotros tenemos un componente de fe, y en ese componente de fe usted sabe lo que ha creído, y la idea de esta actividad no es cuestionar su fe, sino que usted conozca los diferentes puntos de vista que existen sobre una misma temática, para vertir un poquito más de luz sobre él. Así que con ese objetivo, en ese marco, queremos desarrollar esta actividad académica para que todos podamos salir mejor ilustrados sobre esto. Ustedes que van a trabajar con la conducta del ser humano y que tienen que, a través de la palabra, ayudar a otros, no pueden estar cerrados y decirle, mire, así tiene que ser, porque yo soy el profesional y usted tiene que actuar de esta manera. Entonces, estas actividades nos sirven para irnos anotando en esa dinámica. Nuevamente agradecer a nuestros invitados. Lastimosamente no me voy a poder quedar a toda la actividad. Este día tenemos reunión de decanos en rectoría todos los jueves, pero voy a estar en algunas de las ponencias para tener también un punto de vista sobre esto. Nuevamente gracias por estar con nosotros, gracias a todos ustedes, a la licenciada Jennifer, la coordinadora también de esta actividad, y a todos ustedes. Sean muy bienvenidos. Agradecemos al licenciado Rivas por sus palabras de bienvenida. Y como es costumbre en nuestra institución, vamos a dar inicio con una oración para dedicar esta actividad a nuestro Señor. Por esto, invito al pastor Ángel Ortiz hacia el frente para que nos dirija en oración. Bien, con debido respeto, nos ponemos en pie, por favor. Es la parte un poco difícil, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ponernos en pie, de acuerdo a su fe, ustedes que de acuerdo a la fe, de acuerdo a su creencia, por favor, nos unamos en oración. Como decía el licenciado, buscar que haya más concordia, más armonía y más respeto, y que pedirle a Dios que esta mañana sea una mañana de apertura, de reflexión y de madurez.
Señor, gracias por habernos dado la vida y traernos con buena salud este día. Queremos suplicar por las autoridades de la universidad, por el equipo de trabajo que coordinó este evento. Suplico por sus vidas y por cada uno de ellos. También por los jóvenes. Si alguno de ellos está pasando por alguna dificultad en su hogar, por algún problema, permite, Dios mío, que también pueda estar tranquilo y que eso no sea obstáculo para aprender un poco más a través de los ponentes, a través de las conferencias, y a través de este diálogo de madurez y de reflexión y de profesionalismo. Usa a cada uno, Señor, y darles buena salud, y que este sea una mañana de compartir y de aprender cada uno de nosotros. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Puede tomar asiento. En breve dará inicio la primera actividad de esta mañana, que es una ponencia titulada La ciencia y la teoría de la evolución, del aporte de Charles Darwin, la cual será impartida por el ingeniero Hermann Fusier. El ingeniero Fusier es ingeniero eléctrico por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas. Además tiene una especialidad en didáctica de la física por la Universidad Escuela Superior Integrada de Duisburg, Alemania, y es egresado del doctorado en Filosofía Iberoamericana por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas. Tiene una amplia experiencia como docente. Actualmente es profesor a tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Centroamericana, y también ha tenido el gusto de impartir clases en la Universidad José Matías Delgado, la Universidad Tecnológica, la Universidad Nacional y la Escuela Superior de Economía y Negocios. Actualmente también es el encargado de la Cátedra de Antropología y Comportamiento Humano de la Licenciatura en Psicología, asignatura que se imparte en primer año de la carrera. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Hermann Fusier. Bien, buenos días a todos. Bien, vamos a tratar de cubrir esta temática, bueno, las nociones básicas en esta media hora de la cual dispongo, ¿verdad? Con este material que quiero explicarles, y con la segunda ponencia luego podríamos hacer una especie de cotejo, de confrontación de ideas al final, ¿verdad? Entonces vamos a recorrer este camino inicial. Yo me he propuesto explicar en términos generales cómo es que aparece la teoría de la evolución en la historia del pensamiento occidental y que tiene tanta influencia, que ha tenido tanta influencia, tanta importancia en una serie de ámbitos. Surge el tema de la evolución, de la teoría evolutiva, surge en el ámbito de la biología, en el ámbito de las ciencias naturales, y luego se va a mostrar muy potente el tema, la noción de evolución, para disciplinas que no son solamente de la biología, sino que traspasa a otras ciencias naturales y también a las ciencias humanas. Entonces, de ahí su importancia, ¿verdad? Tiene una larguísima historia. La noción de evolución va sufriendo a su vez, valga la redundancia, una evolución. Si uno se remonta hasta, por lo menos hasta los griegos, ¿verdad? Ya hay algunas intuiciones, ya hay algunas sospechas sobre posibles cambios que se pudieran dar en los seres vivos, animales y plantas. Sin embargo, hay que esperar hasta el siglo XIX, cuando ya podemos decir la idea revienta, explota, de la mano de una serie de personajes como son Lamarck, el mismo Darwin, ¿verdad? Y otros autores
que van un poco iluminando este asunto. Entonces yo quiero primero presentar cuál es el problema central, ¿verdad? ¿Dónde es que está el núcleo duro de la discusión científica? Esta es una discusión científica, biológica, de las ciencias naturales, que, como he dicho, luego va a pasar a otros ámbitos porque toca nociones muy centrales, como son la noción de la vida y la noción del ser humano, por lo menos. Al menos esos dos asuntos, esos dos temas van a ser tocados inevitablemente por la teoría evolutiva, a pesar de que el propio Darwin, que es quien ya define la teoría evolutiva que ahora la ciencia acepta en términos generales, por sobre la otra teoría rival, que era la de Lamarck. Digo, no obstante que el propio Darwin era muy temeroso, fue muy cuidadoso, muy prudente, él para publicar, se tardó muchísimo para publicar su libro clave, que es El origen de las especies. No obstante eso, la idea era tan importante, tan potente, he dicho, que va a ser inevitable que esto tenga sus consecuencias intelectuales de diverso tipo. Entonces, el problema que está aquí de fondo es la confrontación, como ven ustedes ahí en el esquema, la confrontación entre dos nociones biológicas, estrictamente biológicas. Una, que es lo que se llama el fijismo de las especies, que consiste en esa idea de que tanto los animales como las plantas no cambian. Si pasa el tiempo, puede pasar todo el tiempo que se quiera, y estas especies, ¿verdad?, así llamadas, una especie es un grupo de seres vivos con una cierta, vamos a decir, cerrazón, en el sentido de que no puede haber reproducción, no puede haber, por ejemplo, entre dos animales que pertenecen a distintas especies, no puede haber descendencia fértil. Esa sería como la explicación técnica de qué consiste una especie, aunque haya cruza, pero no producen descendencia fértil, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, una especie, por ejemplo, lo que ustedes quieran, perro, gato, ser humano, una rana, lo que sea, distintas especies de animales y de plantas. Entonces digo, se suponía, se pensaba, que esta es la tesis, una de las dos tesis confrontadas, que estas especies no cambiaban, que no habían cambiado nunca, y contra esa noción está la idea, la sospecha, primero, de que quizá estas especies a lo mejor sí cambian, ¿verdad? Entonces, poquito a poquito, esta noción de que las especies pudiesen modificarse, ¿verdad?, va apareciendo en la historia del pensamiento, primero débilmente, ¿verdad?, y luego se va poco a poco fortaleciendo a medida que la ciencia va avanzando. El problema que tenía la noción de cambio de especies, había varios problemas. Uno era que los tiempos que requiere la evolución son tan largos que es difícil notar que hay estos cambios, es muy difícil. Entonces, si se pensaba, por ejemplo, que la Tierra, el planeta, era relativamente joven, vamos a decir, voy a mencionar números que se han manejado, vamos a decir 6.000 años, 6.000 años de edad, que es una noción que, por cierto, es una interpretación, una cierta interpretación de la Biblia que se hizo en algún momento. Entonces, con una edad de 6.000 años, obviamente no puede haber habido cambio de las especies. O sea, la evolución es tan lenta, como eso ya lo sabemos, es tan lenta, sobre todo para cierto tipo de seres vivos, que 6.000 años son demasiado poco tiempo como para que eso se note. Por lo tanto, si se pretende basar
todo el pensamiento, el posible pensamiento evolutivo en una Tierra demasiado joven, eso no va, sencillamente. Entonces, la geología es una de las ciencias que va a tener que acompañar, que va a tener que apoyar. Y en la misma época de Darwin, había varios geólogos metidos un poco al tema de la observación y del análisis de la Tierra, entre otros Charles Lyell, que era otro británico. Mientras esta edad de la Tierra siga manteniéndose, sosteniéndose como demasiado corta, la teoría evolutiva no va. Entonces, luego se demostró, a partir de investigaciones de la geología y de la misma física, se ha podido saber las edades un poco más cercanas del planeta y del mismo universo. Como ustedes ya saben, la física mantiene que el universo conocido se estima su edad en alrededor de 13.500 millones de años, más o menos. 13.500, 13.700 millones de años. Y el sistema solar al cual pertenece la Tierra andará alrededor de los 4.500 millones de años. Por lo tanto, si la Tierra tiene esa edad, alrededor de los 4.000 millones de años, que se dice rápido, eso significa que hoy por hoy, sí, esa edad permite perfectamente que haya habido evolución. Con eso no significa que la hubo, simplemente que puede haberla habido porque el tiempo es suficiente. Entonces, así las cosas, tenemos estas dos nociones enfrentadas históricamente en la historia de las ciencias naturales. El fijismo, que sostiene que una especie nunca puede generar a otra que es distinta. Esta es una noción aristotélica, fíjense hasta dónde hay que irse. Mientras que la noción de cambio de las especies o transformación sostiene que las especies originales pueden modificarse y dar lugar a nuevas especies. Entonces es una noción, claro, revolucionaria, rompedora, ¿verdad?, en su momento, que provocó no pocos problemas intelectuales y de otro tipo, religiosos, al menos. La noción esta de que las especies cambian se puede dividir en dos, una inicial y otra un poco más adelante, que es la del transformismo, y la otra que es la del propio evolucionismo. El transformismo es un poco la idea que manejaba sobre todo Lamarck, pero que terminó siendo, vamos a decir, derrotada, voy a usar esa palabra, por la teoría de Darwin. En ciencias así, en ciencias lo que hay son teorías rivales. Las teorías se validan, se afirman, ¿verdad?, cuando están confrontadas contra la prueba empírica, ¿verdad? Bueno, hay pruebas teóricas y también pruebas empíricas, ¿verdad? Las dos son importantes. Entonces, mientras eso no ocurra, mientras no se dé la prueba, la teoría pues no se afirma. Una teoría científica, para aclararlo, porque esta noción a veces no se entiende siempre bien, las ideas científicas siempre están, vamos a decir, en la picota, siempre, todo el tiempo están en examen. Algunas con un poco más de firmeza, otras con menos firmeza. Pero todas las teorías científicas, todas absolutamente, hasta las que gozan de una cantidad de respaldo de pruebas, todas están siempre bajo examen. ¿Ya? Repito, unas más, otras menos. La teoría de la evolución, digo, para adelantarme a una posible duda que podría haber, ¿ya?, porque me lo han dicho varias veces cuando he dado este tema, me dicen, pero es que la evolución es solo una teoría. Claro, es una teoría porque es científica, ¿verdad? Entonces la ciencia, como digo, se monta sobre teorías que siempre tienen que examinarse. Entonces la biología moderna, es lo que he puesto ahí en el cuadro abajo, está sustentada actualmente en la teoría, la versión darwiniana modificada
de la teoría evolutiva, ¿ya? Es decir, en el neodarwinismo. Es decir, ¿qué es el neodarwinismo? El neodarwinismo es la agregación de la original teoría de Darwin, que surge a partir de su libro El origen de las especies, más la otra componente que él no conocía a mediados del 19, que era el tema de la herencia. Recién a mediados del 19 estaba Mendel comenzando, Gregor Mendel, comenzando sus trabajos sobre la herencia, pero eso todavía le faltaba mucho que caminar. Es hasta el 20, inicios del 20, que se relanza la temática genética, ¿verdad? Y va a venir a reventar con fuerza a mediados del siglo XX, ¿no saben? Y ya a las alturas, al filo del siglo XXI, ya se han conocido con bastante seguridad, por ejemplo, genomas, ¿verdad? A estas alturas ya la ciencia ha ido investigando distintos genomas, que es como decir el programa básico material de cualquier ser vivo. Eso no lo conocía Darwin. Esto que estoy diciendo, si lo hubiera conocido, habría saltado de alegría, por supuesto, y le habría facilitado enormemente llegar a las conclusiones a las que llegó, lo cual lo hace más meritorio el trabajo de Darwin, ¿verdad? Darwin se basó sobre todo en trabajo, vamos a decir, de observación de campo, haciendo un recorrido larguísimo de 5 años en un barquito británico, el Beagle, recorrió medio mundo, ¿verdad? Se detuvo en varios sitios, en Brasil, la Patagonia, las Islas Galápagos, frente al Ecuador, etc., retornando a Inglaterra. Cuando regresa a Inglaterra, comienza a tratar de ordenar todo aquel material que él había recogido y comienza una dura labor, pero fructífera al fin, de sacar las conclusiones a partir de todo eso que él había observado. Y lo que él concluye está recogido en El origen de las especies. Ahí está recogido. Bueno, entonces, ya había mencionado a este señor, este francés, Jean-Baptiste de Lamarck. Es un naturalista un poco anterior a Darwin, y él propone ya en un terreno de evolución, él ya está pensando que las especies pueden cambiar, solo que el mecanismo que él propone no es el mismo que el que propone luego Darwin, y no va a resultar del todo feliz el mecanismo que propone Lamarck. Es famoso el ejemplo ese que se ilustra ahí de las jirafas que van tratando de conseguir, de alcanzar el alimento en la parte alta de los árboles, ¿verdad? Y a fuerza de tratar de alcanzarla, dice Lamarck, es el argumento de a fuerza de tratar de alcanzarlas, el cuello se le va alargando poquito a poquito a la jirafa, ¿verdad? Entonces, un poquito más, y eso se lo transmite a las crías. Ahí hay una cuestión muy interesante que luego Darwin va a discutir. Entonces, las crías nacerán, por lo tanto, según Lamarck, con el cuello, ya con la predisposición al cuello un poquito más largo, y así sucesivamente. De tal manera que a la larga las jirafas tienen la longitud de cuello que tienen, por eso que estoy diciendo. Lo interesante es que aunque este mecanismo no sea el correcto, pero ya nos pone Lamarck sobre el camino seguro de aceptación de la idea del cambio de especies. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta, que es griega, es esta noción que viene desde Platón y luego retomado por Aristóteles, es la confrontación entre lo que Platón llama el mundo ideal y el mundo sensible. ¿Por qué menciono esto? Por una razón, lo digo rápido. Porque la noción de especie es una noción que desde la perspectiva de Platón, si es el caso que está ahí en el diagrama, un caballo, el caballo se puede manejar o como noción, sin idea, o como ser concreto, vivo. Lo que hay en el mundo son caballos reales, caballos que se pueden tocar, que corren, que hacen tal o cual cosa, esos caballos. Pero existe, según Platón, en un mundo que se llama el mundo de las ideas,
existe la idea caballo. Entonces, fíjense, para Platón, las ideas son inmutables, no pueden cambiar. Esos tipos son perfectas. Como son perfectas, no pueden cambiar. Si cambiaran es porque no son perfectas, dice Platón. Entonces, la idea caballo está en el mundo de las ideas y por tanto no cambia. De ahí que, aplicado a lo que estamos, a la idea biológica, significaría que el caballo no puede cambiar, porque la noción caballo está en el mundo de las ideas y los caballos reales del mundo sensible solo son un reflejo de los caballos, del caballo ideal. Fíjense bien, reflejo. Entonces, un caballo que anda por ahí corriendo en el mundo es solo un reflejo, una sombra, es el otro símil que usa Platón, del caballo ideal. Y ese caballo ideal no cambia, por lo tanto, los caballos, eso no pueden cambiar. Entonces, sobre este montaje filosófico es que se va a derivar toda una cuestión de oponerse a la idea de que las especies cambien. Entonces, curiosamente es un lastre, ¿verdad? Con todo y lo que el aporte enorme que Platón y Aristóteles hicieron, pero esta noción platónica se va a mostrar en biología como un lastre. Aristóteles corrige un poco, por eso la imagen que yo he puesto ahí es clásica. Aristóteles señalando a la tierra y Platón apuntando al cielo. Lo que está queriendo contrastarse ahí es que Platón insiste en que lo importante, lo esencial está arriba, en el mundo de las ideas. Eso es lo que no cambia. Y Aristóteles le corrige, que es su discípulo. Le dice: no, es que las ideas surgen de los mismos objetos reales. Y los objetos reales son lo que hay, y esos son los que están aquí, abajo. Esa es un poco la confrontación interesante entre Platón y su alumno genial, ¿verdad? Aristóteles. Eso va a tener mucha influencia, como digo, en lo que va a seguir. ¿Cuál es la idea central que ahora la biología tiene? ¿Cuál es como la columna vertebral, vamos a decir, que guía cualquier tratamiento científico en biología? La idea de la evolución, ¿verdad? Eso hoy por hoy es así. Y eso está muy bien expresado en esa frase que ustedes leen ahí de este genetista ruso, Dobzhansky. Dobzhansky lo expresó con esta frase que ya es famosa, ¿verdad? Y que resume, creo yo, esta importancia que tiene la idea de la evolución. En biología nada tiene sentido, dice Dobzhansky, si no se mira a la luz de la evolución. En otras palabras, si uno quiere examinar, estudiar la naturaleza de los seres vivos, prescindiendo de la idea de la evolución, anda mal. Eso es lo que sostendría vamos a decir, la doctrina, o usar esa palabra, la doctrina científica en biología, ¿verdad? Si uno quiere mirar para otro lado de la evolución, por lo que sea, entonces uno no está haciendo biología en serio, así de simple. Eso es lo que dice Dobzhansky. Bueno, todo esto surge, ¿verdad? Otra vez nos remontamos a los griegos por las preguntas iniciales, las preguntas de base, que quiénes somos, que por qué estamos aquí, qué hacemos, cuál es nuestro papel, qué sentido tiene mi vida. Aquí se puede manejar de dos maneras. ¿Qué sentido? Primero, la fundante es qué sentido tiene mi vida individualmente, la mía, la de Hermann. Y luego pasamos a qué sentido tiene la vida, que es ese grupo de seres del cual yo he surgido. Entonces, eso es lo que rompe. Esas son las preguntas que rompen para abrir la discusión. Aquí yo he listado al menos 3 posibles maneras de responder, que se pueden complementar o no, eso ya se verá. Pero las posibles respuestas pueden ser de tipo religioso, en clave de existencia de entidades del tipo de los dioses, que serían como los responsables de esta creación. De ahí se introduce la noción de creación a partir de la nada, vamos a decir, que es una noción, por supuesto, muy profunda, muy delicada, discutible, ¿verdad? Por supuesto.
Dios nos crea y nos pone en la tierra por una razón. Los seres humanos son considerados criaturas excepcionales. Esta es una noción, esta que acabo de leer, es una noción muy querida, vamos a decir, muy importante en la cultura humana, en la cultura religiosa, voy a decir, la idea de que los seres humanos somos criaturas especiales. Fíjense bien, porque me adelanto ya a decir que desde la teoría evolutiva esta noción se va a tener que romper, ¿verdad? Es decir, los seres vivos no hay ninguno que sea preferible a otro, cada uno tiene como su nicho, ¿verdad?, en la naturaleza, y el ser humano no es la excepción. El ser humano es un animal más, es un primate. Es un primate que tiene un cierto tipo de desarrollo, con una cierta inteligencia, unas ciertas capacidades, habilidades, como las puede tener otro animal. Cada animal tiene como sus fortalezas y sus debilidades, vamos a decir. El animal humano es fuerte, inteligente, vamos a decir, o sea, pensando, razonando, previendo. Solo los seres humanos cuentan con voluntad propia, otra noción que también las religiones han promovido. Solo los hombres pueden sobrevivir a la muerte, otra noción muy delicada y muy cuestionable, ¿verdad?, lo de la sobrevivencia a la muerte. Si lo vemos desde el punto de vista científico, ¿verdad?, un ser humano es un animal más que se muere y se acabó, ¿verdad? Las religiones también han manejado la idea que no somos meros animales, poseemos no solo cuerpo, sino también otra cosa, que es la noción de alma, ¿verdad? Ahí aparece la noción de alma, muy importante. Luego están las respuestas filosóficas y las respuestas científicas, concretamente las respuestas de la biología. Entonces a mí me toca un poco, por supuesto, profundizar en esto último. Vamos un poco a entrar, quiero un poco que vean lo que se ha dado en llamar las ideas peligrosas. Y la idea de Darwin se la ha tildado de peligrosa. ¿Por qué se ha dicho de la teoría de Darwin que es una idea peligrosa? Es lo que quiero un poco que vean de la mano de un científico y filósofo anglosajón muy importante, contemporáneo, que es Daniel Dennett. A ese señor que ven ahí, Daniel Dennett, le llama a la teoría evolutiva, le llama la idea peligrosa de Darwin. Ese no es Darwin, sino que es Dennett, aunque se parece, pero no es Darwin. Él le llama a la teoría evolutiva, le llama el ácido universal. ¿Por qué le llama así? Porque un ácido normalmente destruye todo, roe, lo mina, ¿verdad? Entonces la evolución, según Dennett, es eso, es como un ácido que va un poco destruyendo todo. La evolución por selección natural, porque no basta decir la teoría evolutiva, hay que agregarle el mecanismo, que es el que Darwin propone, que es el de la selección natural. Aquí se introduce la idea, que es también difícil de entender y de aceptar, de que es posible por evolución ir a mayor complejidad. Fíjense bien, esta es una idea que cuesta aceptar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? De que cada vez se ve que en los seres vivos se puede avanzar hacia más complejidad o hacia más perfección, como se ha también dicho, ¿no? Pues sí, es posible. Ya, la ciencia biológica ya tiene manera de explicar eso desde simplemente la razón científica, ¿verdad? La complejidad. No solo la biología, la física, la matemática han avanzado sobre este tema, el tema de la complejidad. Entonces no es como pretenderían quizá algunos opositores del creacionismo, no es imposible explicar la complejidad, no es imposible, digo, simplemente acudiendo a leyes naturales. Eso es posible. La idea de la evolución, como ya dije, tiene dos partes: la mera idea de la evolución, que es el cambio, y el mecanismo, que es la selección natural. Entonces ahí les he puesto ese parrafito breve que dice de Dennett,
que dice, no es la teoría de la evolución por sí sola, ni la teoría de la selección natural por sí sola, sino la teoría de la evolución por selección natural lo que socava las creencias religiosas. Ahí está. Entonces, lo que hace a la evolución, vamos a decir, peligrosa, ¿no?, letal, es la combinación de la idea de cambio de las especies, pero sumado con el mecanismo que es la selección natural. Los seres vivos tienen un diseño muy bien ajustado a su medio y sus necesidades, es decir, se adaptan. Aquí aparece la noción de adaptación al medio. Entonces, esto también tiene su trampa. Parecen estar hechos los seres vivos con un propósito, pero este diseño tan específico también se puede explicar darwinianamente. Es posible con la teoría de Darwin explicar este adapte, ¿verdad? No es nada mágico ni raro, ¿verdad? Simplemente que hay que ponerse a tratar de explicarlo. Eso es lo que hace la ciencia. La biología puede entonces verse como un estudio del diseño de los seres vivos. Y dice, la biología es como ingeniería y la vida un diseño sin diseñador. Aquí es donde está uno de los puntos delicados, ¿verdad? Lo que cuestiona el creacionismo científico es esto, que es una idea muy querida, que el diseño, la realidad de los seres vivos, el mundo en general, como estructura, deben tener algo que lo explique en términos de diseñador. O sea, en otras palabras, lo que he puesto ahí, un diseño no puede existir sin un diseñador, sin un creador. ¿Ya? Entonces, la teoría evolutiva va a venir a cuestionar esa idea, precisamente. Por eso es que se llama, o le llama de una idea peligrosa. Para ubicarnos en el tiempo, siglo XIX, es la época en donde irrumpe con fuerza lo que se llama el materialismo en filosofía y en ciencia. A esos dos señores que están ahí son solo dos ejemplos descollantes del materialismo que se está respirando en el siglo XIX. Uno es Marx y el otro es el propio Darwin, ¿verdad? Simplemente para situar la cuestión. Ahí se muestra el periplo del que les estaba hablando, que realiza Darwin, siendo él muy jovencito, así como se ve en la imagen de la derecha, así de esa edad estaba, por los 20 y tantos años, jovencito él, con mucha ilusión, ¿verdad?, por conocer, por aprender de la naturaleza, y se embarca en ese barco que ven ahí, el Beagle, y se va, ¿verdad?, por medio planeta, y va recogiendo fósiles, recogiendo muestras, recogiendo todo lo que puede, y se lo lleva a Inglaterra, ¿verdad? Con lo que puede el barquito, pues se lo lleva a Inglaterra para estudiarlo. Esto dura 5 años. 5 años subidos en el barco. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que estuvo un año, ¿verdad? El famoso Alfred. Imagínense, pero este iba con más comodidad. 5 años ahí pasados en el mar, pero bajando a tierra, ¿verdad? Bajando. Esto es algo de lo que él vio un montón de cosas, pero esto es quizás de lo más notorio en las Galápagos, concretamente. Lo que él vio en las Islas Galápagos frente a las costas ecuatorianas fue para él un tesoro, algo que le abrió los ojos. Entonces, él observó animales y plantas, maravillado, y lo que sí notó Darwin es que había una diversidad entre unos y otros animales. Lo que ven abajo son pinzones, pero son pinzones que tienen los picos no exactamente iguales, sino que son un poco distintos unos de los otros. Entonces eso le va permitiendo a Darwin ir pensando que quizás se han ido adaptando, habiendo pasado el tiempo, se han tenido que adaptar a distintas necesidades de los pinzones. Y aparecen a la derecha en una especie de árbol evolutivo de los pinzones, y arriba aparecen las famosas tortugas, ¿verdad?, que como saben tienen mucha capacidad de vivir mucho tiempo, y todavía hay alguna que por ahí podría contarnos y hablar de lo que Darwin vio. Bueno, como me imaginaba, ya el tiempo me ha comido,
ya me hicieron la indicación cuando apenas estoy empezando. ¿Verdad? Pero yo soy disciplinado y lo que sí no quería dejar pasar, este es el famoso origen de las especies. Ahí ven al Darwin, es una pintura, por supuesto, imaginativa. Ese es el árbol que él dibujó, el árbol de evolución de las especies, que él imaginó, de los pocos diagramas que tiene el origen de las especies. Estos son los dos que anduvieron en esta idea, detrás de esta idea, el propio Darwin y Wallace, que no lo había mencionado, otro británico que andaba muy cerca tras esta idea. Esta es la idea, una de las ideas con las que tuvo que pelear Darwin, que es la idea aristotélica de lo que se llama la escala natural de los seres, que es una especie de línea que va de lo menos perfecto a lo más perfecto, ¿verdad? Y como era Aristóteles, pues era respetable y por lo tanto era difícil de cuestionar la idea de la escala de los seres. Contra la escala de los seres está la idea del árbol de la vida. El dibujito de la izquierda es original de la mano de Darwin, ¿verdad? Ese arbolito, ella va imaginando que la vida es como un árbol, ¿verdad? Y se van como escindiendo las ramitas en cada momento de la historia. A la derecha ven un desarrollo ya muy grande de todos los seres vivos, o de todos los grupos importantes de seres vivos que hay, todos, según la teoría evolutiva, todos proviniendo del mismo tronco, ¿verdad? Variantes de lo mismo. Esto es lo mismo, el mismo tema, el árbol de la vida, y lo pueden ver. Bueno, aquí un poco lo que he dicho, ¿verdad? En esta lámina lo que se muestra es esa confrontación entre una idea creacionista, es decir, la necesidad de un ser especial que cree al hombre, versus la idea darwiniana que ya se va a ir mostrando de que quizá el ser humano provenga de los monos, o él mismo siendo un primate, ¿verdad? Eso se ha dicho, ¿no? Que el ser humano no es que venga de, es que somos primates, somos un cierto tipo de primate. Ahí está un poco dicha esta es la tesis central del evolucionismo, esa que he puesto ahí, la voy a leer, aunque es un poco larga, pero es importante. Es la tesis central del evolucionismo darwiniano. Dice, fíjense, dado que se producen más individuos de los que pueden sobrevivir, tiene que haber en cada caso una lucha por la existencia. Esta idea se la saca Darwin de Malthus. Thomas Malthus le pone sobre la pista de este tema. Ya sea de un individuo con otro de su misma especie o con individuos de diferentes especies, ya sea con las condiciones físicas de la vida. O sea que lo que hay es una lucha por la existencia. Eso es lo que se quiere decir. La vida es un terreno en donde hay una lucha de todos contra todos. Viendo que indudablemente se han presentado variaciones útiles al hombre, ¿puede acaso dudarse, dice Darwin, de que de la misma manera aparezcan otras que sean útiles a los organismos vivos en su grande batalla por la vida en el transcurso de las generaciones? Si esto ocurre, podemos dudar, dice, recordando que nacen muchos más individuos de los que acaso pueden sobrevivir que los individuos que tienen más ventaja, por ligera que sea, sobre otros tendrán más probabilidad de sobrevivir y reproducir su especie. Y al contrario, podemos estar seguros de que toda la variación perjudicial, por poco que lo sea, será rigurosamente eliminada. Esta conservación de las diferencias y variaciones favorables de los individuos y la destrucción de las que son perjudiciales es lo que yo, Darwin, he llamado selección natural, dice. O sea que esto es una batalla campal, es lo que está diciendo, una lucha por la sobrevivencia. ¿Sobreviven quiénes? Los más fuertes. Bueno, se podría decir así, pero quizás es preferible usar el término aptos. Sobreviven los más aptos, no importa que sea pequeñito. Si un animal es pequeñito, a lo mejor tiene una ventaja comparativa con respecto a uno que es más grande. ¿Ya? O sea que no es necesariamente una cuestión de fuerza. Esto sí quería que lo viéramos. Para mí esto es muy importante. Estas condiciones que tienen que haber para la selección natural. Se puede enunciar de esta manera. Fíjense que está enunciado en clave de cosas, no necesariamente ser vivo, porque la idea de la evolución se puede perfectamente aplicar a cosas. Y ahí pongo un ejemplo, los virus informáticos.
Los virus informáticos se pueden reproducir usando selección natural. Entonces se parte de lo siguiente: hay una población de cosas o entes, que pueden ser seres vivos o virus, que hacen copias de sí mismos. Sobre eso se monta. Bueno, si no, no funciona. Tiene que haber la posibilidad de copiarse, de reproducirse. Segundo, importante, ojo, el proceso de copia no es perfecto. ¿Por qué es esto importante? Porque si fuera perfecto, no daría lugar a cambio. Así de simple. Entonces, esto es, en otras palabras, el punto 2, la noción de mutación. Cuando se da la transferencia de la información genética, ¿ya? A veces hay errores. Entonces, sobre esos errores se monta la posibilidad de mejorar o de cambiar. Y tercero, los errores de copia generan diferencia en la capacidad de sobrevivencia de la descendencia y de copia de sí mismo. Esto resume en tres pasos lo que la evolución darwiniana va a afirmar. Entonces, bueno, se va a dar, como he dicho, toda la diversidad, y ven el despliegue en las eras geológicas de la Tierra, los distintos animales y plantas que van apareciendo. No me detengo porque no hay tiempo, pero ahí aparece ese que ven a la mitad, ese que parece rata, es un posible, un animal que podría ser nuestro ancestro, que no se ve tan guapo, pero ¿verdad? Parece ser que descendemos de algo así, ¿verdad? De un animalejo de ese aspecto, ¿verdad? Esto a muchos les resulta eso ofensivo, ¿verdad? Disculpe, pero en mi familia todos somos guapos, pues yo no puedo descender de ese animalejo, ¿verdad? Pero la teoría darwiniana sí nos dice que, disculpe, pero sí, no, métalo en su ¿cómo se llama? En su álbum de fotos, porque es un ancestro. Esta es la teoría. Esto lo voy a saltar porque es el tema del origen de la vida de Oparin, Haldane, ¿verdad? No me voy a detener, que es un poco la pregunta por de dónde viene la vida. Digo, no tenemos tiempo. La vida entonces se va como desenrollando, así como se insinúa en ese esquema, a más complejidad. Como he dicho, aquí lo que va creciendo es la complejidad, dando toda esta arboladura impresionante que ven ahí, más de lo mismo. Y lo que nos interesa y que van a tocar, al menos el otro ponente al final, el tema del ser humano, ¿verdad? Y es lo que he dicho, un poco lo que he afirmado hace un ratito. Somos primates, ¿verdad? Somos una ramita del grupo de los primates, ¿verdad? Que es un grupo de mamíferos. Nosotros somos un primate, ¿verdad? Con todo lo que eso supone. Eso hay que aceptarlo. No aceptar eso es pues, simplemente volver la vista hacia otro lado. No lo quiero ver, no, yo no soy así. Como dice un amigo que en plan de broma, disculpe, pero mi familia y yo no venimos de ahí. Bueno, pues entonces usted es un alienígena, ¿verdad? Ahí está toda la familia. Esa es toda la familia de primates. Ahí lo ven, ahí estamos nosotros a la derecha. ¿A cuál más guapo? ¿No? Ahí están los cráneos de distintos posibles parientes, el Australopithecus, el Erectus y otros más. Y eso nos va a llevar al tema que ya Carlos luego va a tratar. Entonces me quedo un poco así con la próxima, dice. Bueno, entonces me quedo aquí y luego el debate que se vaya a